A mí me encanta hacer reír a la gente. Y entonces, cuando descubrí que yo llamaba a todo el mundo Cucu, y un día me dijeron, no, nosotros no somos Cucu, tú eres Cucu. Porque Cucu también en inglés quiere decir un poco loco, y en francés también dicen Cucu. Me encanta crear historias, crear fantasías también con el nombre, ¿no? Y así me puse Cucu Diamante. A mí me gusta el teatro arriba del escenario y soy muy espontánea. Yo no pudiera nunca hacer un show igual que el otro. Todo es un proceso muy espontáneo. Yo miro a la gente, me comunico con la gente, mirando a la gente y mirando a los músicos, que yo digo siempre que yo soy Cucu y los diamantes son los músicos, porque sin ellos no pudiera, ¿sabes?, dar el show. Para mí, un show es mucho, y es mucho de todo lo que he aprendido. Todas mis influencias, lo que me gusta, el circo, el cabaret, todas las influencias musicales que tengo, yo trato de meter todo eso en un caldero, y eso es lo que cocino. Entonces eso es lo que tengo aquí y eso es lo que doy. Yo no sé qué me está pasando, todavía se acelera el corazón cuando yo sé que está llegando. Siento que mi piel se estremece con tu abrazo. Me sorprende que después de tanto tiempo nada ha cambiado, y que mi amor por ti nunca se expira, como agua en manantial, tan pura y cristalina, que calma mi sed y cura mis heridas. Y así me he dado cuenta que te quiero todavía. Nací aquí, en la Plaza Vieja, ahí nació toda mi familia. Y yo allí viví como hasta los 4 años, y de ahí nos mudamos a un barrio muy popular, muy afrocubano, que se llama Párraga. Un barrio que me encantaba también de niña, porque ahí oía los toques de santo, oía los bembés todos los domingos. Yo me escapaba de niña porque me fascinaban los tambores, batá, la música. Fui a estudiar a Roma, Restauración e Historia del Arte, y me gustaba, pero no era mi pasión. Entonces me reinventé y me fui a la música, que era lo que me gustaba. Me encanta escribir canciones, crearme una historia de lo que viví y a llevarlo a las palabras, llevarlo a la melodía. Como digo yo en una canción, la música cura el alma. Cuando estaba en Roma empecé a cantar un poco con un grupo de salsa, hacía coros. No me pagaban porque yo no era profesional. Además, yo no estudié música. Y decidí moverme a New York, a la capital de la música. Yo me encontré con Juan Carlos Formel en New York y me dijo, mira, me hace falta una corista. ¿Quieres aprenderte mis canciones para que me hagas coro? ¿Y quieres tocar clave en el grupo? Entonces yo le dije, no, claro, por supuesto, colaboremos. Y así surgió, muy espontáneo. Me subí en el escenario con él y estuve como 4 años haciendo. Pero llegó el momento también que ya yo quería crecer. Conocí a Amanda Lepore y a Sofía Lamar, que son 2 íconos transexuales en Nueva York. Y ellas me dijeron, mira, nos hace falta otro transexual. ¿Por qué tú no hablas un poquito más grave y te haces pasar por un hombre para que te contraten y te vienes a trabajar con nosotros? O sea, para mí eso era como una película. Meterme en una película, pero en la vida real. Y estuve con ellas como 7 meses hasta que ahí conocí a Andrés Levin y decidimos de armar un grupo. Y formamos los 2 Hierbabuena. Nos llamaban como The Latin Funkadelics. Y nada, tuve 10 años de carrera con este grupo, que para mí fue una gran experiencia. Yo tenía mucha letra, con mucha melodía ya grabada en mi aparatico. Y llegó un momento que yo decía, bueno, estas canciones yo las voy a guardar porque yo no puedo coescribir parte de estas canciones en Hierbabuena porque mi vida personal, por lo que yo he pasado y que me ha hecho escribir estas canciones. O sea, creo que eran letras muy personales y que las tenía que cantar yo. Y entonces decidí de que era mi momento, ¿no? Por eso le puse al disco Cuculán, porque yo soy Cucu y Cuculán era mi estado mental cuando escribí todas estas canciones. Si hoy te pediría que tú volvieras, te lo escribiría en una canción, para que en sus letras se queden presas
ese tragiquismo que tenemos los seres humanos cuando nos enamoramos, cuando sufrimos, cuando nos dejan, cuando las mujeres tenemos que ser más fuertes porque, ¿sabes? Porque tenemos que... el feminismo. O sea, tiene todo que ver con eso. ¿Qué será de ti? Si todo este sufrimiento y dolor, todo este dolor, lo aprendí de ti. Miguel Bosé y Juanes me llamaron un mes antes del concierto de La Paz y me dijeron, necesitamos una representación de Cuba en el concierto. Dije, bueno, para allá vamos, para cantar para La Paz. Llegamos aquí, del concierto de La Paz, cuando terminamos, tuvimos una recepción con todos los artistas. Me fui para allá y yo le digo a Pichi mis ganas de tocar más. Y Pichi me dice, bueno, dale, yo te hago un documental. Y yo le digo, bueno, una gira por Cuba, porque yo Cuba en realidad en el interior, en las provincias, no la conozco muy bien. Era como una necesidad también de conocer Cuba, mi país, ¿no? Pero en camino, Pichi, que es un tipo con una pasión increíble, es muy creativo, es una máquina creadora, me dice, espérate, pero esto no va a ser un documental, esto va a ser una película. Y nos lanzamos en ese viaje. Así que vamos para allá. Show me the money, papi. Metales. Yo creo que lo importante de la gira, tú me respondes sí o no, es que marca un punto tremendo de giro en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque creo que tú eres la primera cubana americana que viene después de 50 años a hacer una gira por la patria. No me castigues si no sabes ser feliz. Vengan, señores, vengan. Esta noche, en el Gran Teatro de Bayamo, Cucu Diamantes en concierto único. Porque es más fuerte el miedo a perderte, este deseo de retenerte no me deja dormir. Así es la vida. Mírame a mí misma. Demasiado cubana para vivir en New York. Y demasiado neoyorquina para vivir en La Habana. Quiero detener. La llamamos Amor Crónico porque es una canción de Cuculán y que Amor Crónico, yo pienso que si tendríamos una enfermedad, debería de ser amor crónico. Vivir siempre con amor o vivir siempre enamorados de lo que hacemos. En la vida yo creo que eso es debemos tener un propósito y que el propósito sea belleza, amor. Patato Valdés me dijo una cosa muy linda. Yo le decía, Patato, ¿cómo tú te conservas tan joven? Y él me decía, Cucu, porque la juventud es reírse, ríete. Y reírse es tener pasión, es gozarse la vida. O sea, yo trato de eso y trato de los momentos oscuros y tristes que tenemos los seres humanos porque somos así. Somos dualidad y a veces más que dualidad. Tratar de llevarlo a canciones y ahí es como mi terapia. Lie to me, miénteme, miénteme. Tell me that you love me, and I tell you the same. Tutte quelle parole sono pure bugie. Lie to me, miénteme, miénteme. Que esa canción va para arriba, para cantarla. Claramente yo hago las cosas por pasión y mi filosofía un poquito es no esperar para sorprenderme. Y yo hice con mucha pasión mi primer disco solista y cuando salió con Cuculán estuve muy sorprendida que salió primer disco del año, mejores 3 discos del año by New York Times. Esas cosas te dan un poquito de emoción después que tú luchas tanto como artista independiente a hacer tu trabajo, a decir, tu trabajo gustó. Tengo que seguir haciendo música, tengo que seguir haciendo canciones. Son de las cositas que te empujan. Estoy preparando mi segundo disco, que no quiero decir el nombre todavía, para sorprenderlos a ustedes. Tu mera piara hai, tu mera piara hai, tu mera piara hai.